Buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Comayagua, Olancho, Santa Rosa de Acopán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es martes 14 de julio del año 2026, el aniversario importante para Francia, precisamente hoy que juega el partido contra España, el día de la toma de la Bastilla. Importante también este día para la historia hondureña porque se cumple un aniversario más de la guerra de 1969. Así que queda eso ya puesto. Hay algo que pensamos, que rara vez pensamos cuando encendemos un interruptor, ¿no? Detrás de ese gesto cotidiano que hacemos todas las noches, todos los días, existe una de las organizaciones más complejas que puede construir un Estado. Miles de personas, cientos de instalaciones, reglas, inversiones, contratos, tecnologías y decisiones que deben funcionar coordinadamente todos los días. Honduras volverá la próxima semana a sentarse en el Congreso Nacional a discutir sobre la reforma para el sistema energético, pero el verdadero desafío no consiste únicamente en cambiar la ley, también en decidir cómo deberá funcionar uno de los pilares sobre los que descansa el desarrollo económico de un país durante las próximas décadas. Esta mañana queremos conversar con Edgar Aguilar de la ASJ para analizar ese futuro. ¿Qué es lo que está realmente discutiendo? ¿La ENE o el futuro energético del país? Ese es el tema que queremos discutir hoy porque pareciera que en toda la conversación sobre la ENE nos estamos perdiendo de algo. Así que quédese, vamos a más contexto. Mientras las ciudades despiertan cada día, una de las infraestructuras más complejas del país ya se encuentra en funcionamiento. Miles de kilómetros de líneas de transmisión transportan electricidad desde las plantas generadoras hasta hospitales, escuelas, industrias, comercios y millones de hogares. Esa red sostiene buena parte de la actividad económica nacional y condiciona la capacidad de Honduras para crecer, atraer inversión y generar empleo. Por esa razón, una reforma energética no se limita a modificar el funcionamiento de una empresa pública, también redefine la forma en que el país producirá, transportará, distribuirá y administrará la electricidad durante las próximas décadas. Lo que hoy se decida tendrá efectos que probablemente se extenderán mucho más allá de un periodo de gobierno. En las últimas semanas el debate político se ha concentrado en la reforma impulsada por el gobierno y en la discusión sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE. Oficialismo y oposición han defendido posiciones distintas sobre el alcance de la iniciativa, mientras el Partido Liberal anunció que presentará una propuesta alternativa basada en principios como la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento institucional del ENE, aunque hasta ahora no se conoce un proyecto articulado que permita comparar ambos modelos. Sin embargo, la discusión internacional sobre los sistemas eléctricos suele desarrollarse alrededor de otros temas. Los países analizan cómo organizar la generación, la transmisión, la distribución y la regulación para garantizar un suministro suficiente, confiable y competitivo. También estudian cómo reducir pérdidas, atraer inversión, incorporar nuevas tecnologías y crear instituciones capaces de ofrecer estabilidad durante décadas. En Honduras, además de la discusión legislativa, permanecen desafíos estructurales que cualquier reforma deberá enfrentar. Las pérdidas técnicas y comerciales continúan representando una fuerte presión sobre las finanzas del sistema eléctrico. Al mismo tiempo, la modernización de las redes, la ampliación de la infraestructura y la incorporación de tecnologías más eficientes requerirán importantes inversiones y reglas claras para quienes participen en ese proceso. Más allá del contenido de una ley, el país se encuentra definiendo el modelo energético que acompañará su desarrollo económico durante las próximas décadas. La discusión de fondo ya no consiste únicamente en quién administra. La empresa eléctrica del Estado también comprende la construcción de un sistema capaz de garantizar seguridad energética, competitividad y condiciones para el crecimiento nacional. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN.
El propósito de este programa no es hablar de lo mismo que ya hemos hablado en varios programas aquí en Más Consciente, pero que se ha hablado en casi todos los foros de análisis en este país, sobre si la ENE se privatiza, sobre si la ENE se vende, si no se vende, si monopolio y toda esa cuestión. Eso está discutido. Para bien o para mal, ya tiene posiciones en el Congreso Nacional. Lo que queremos conversar un poco, y este día, y tenemos como invitado a Edgar Aguilar ahora, ya voy a presentarlo, es qué ocurre si no pasa nada. ¿Qué ocurre si el Congreso Nacional decide no intervenir, decide no aprobar ninguna reforma y queda como han dicho en algún momento también, como la propuesta aquella de ley de justicia tributaria en papel mojado? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto tiempo podemos existir? ¿Es capaz el sistema energético actualmente de poder darnos la cobertura que nosotros necesitamos como país? Ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Tenemos a Edgar Aguilar, es un investigador y analista del sector especializado en el sector energético de la Asociación para la Sociedad Más Justa en Honduras. A través de su labor evalúa periódicamente el impacto fiscal, las pérdidas técnicas y operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ofreciendo también recomendaciones sobre reformas energéticas y licitaciones. Edgar, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, estamos... ¿Cuál es la perspectiva ahorita de que se aprueba o no se aprueba? Bueno, en este momento el Congreso estaba de receso, ¿verdad? Y el Partido Liberal ha estado anunciando que ellos van a tener una contrapropuesta. Hay que ver de qué se trata esta contrapropuesta, teniendo en cuenta que el decreto original, si bien no era perfecto, había tenido un apoyo técnico muy fuerte de organismos internacionales. Entonces, cualquier contrapropuesta, ojalá que venga a fortalecer y ojalá que tenga también la rigurosidad técnica que el decreto originalmente tenía. Tengo entendido que ustedes ya conocen la contrapropuesta. Vamos a irnos a una pausa, pero solo una pregunta antes de eso. ¿Esa contrapropuesta del Partido Liberal es técnica o política? Mire, la verdad es que en este momento parece que esta conversación en el Congreso tomó una dirección bastante política y en cierta forma parece que aquí ya hay actores que quieren salir como los ganadores o quienes figuren en algo que, dado algunas campañas de desinformación, tomó un tono no popular. Okay. Y hay que decirlo, algunas medicinas a veces cuando estamos enfermos son un poco amargas, pero a mediano o largo plazo es lo que el cuerpo necesita para estar bien. Y lo mismo pasa con el subsector eléctrico. No todas las soluciones tienen que ser populares. Algunas soluciones son soluciones que tienen un costo. Y esta es una de ellas, hay que decirlo. Efectivamente, y ese es el propósito por cual queremos conversar el día de hoy. La discusión se fue en lo político, nos dice Edgar. Estoy de acuerdo con eso y ese es el alerta que queremos dar. Mientras la conversación permanezca en los políticos, nosotros seguiremos pagando la factura. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Usted está viendo Más Conscientes. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Doctor Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Moda, eventos,
cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Y para poder orientarnos un poco sobre cómo está el sistema eléctrico, hemos diseñado este gráfico que nos va a ayudar Edgar ahorita a navegarlo. Este es el sistema eléctrico del país. ¿Esto qué es? Si nos ayudas a explicarlo, por favor. No, gracias. Mire, este gráfico muestra dos cosas, ¿verdad? Acá muestra la estructura del mercado y acá muestra la institucionalidad que hace que este mercado funcione. Entonces vamos a empezar por acá. Estas son las actividades que pasan para que a usted le llegue 1 kilowatt-hora de energía y que consuma ese producto al final del día. La primera actividad es la generación, es la producción de esa energía eléctrica, ya sea mediante plantas de diésel, como se genera la mayoría en nuestro país, tristemente, aunque tenemos la capacidad de generar con energía limpia y renovable, pero también energía solar, eólica, hidro, ¿verdad? Las represas, es la producción de la energía, es una actividad enfocada en eso. Ahora, antes de pasar a la transmisión, Edgar, porque el propósito de separarlo aquí era para señalarle una cosa a nuestros espectadores. Si tuviéramos que definir en un gráfico de pastel o una pirámide invertida, ¿cuánto de la carga de la ENE es la parte generadora? Bueno, la generación son grandes en términos de infraestructura, ¿verdad? Y el costo que eso tiene, la generación usualmente son grandes inversiones, ¿verdad? Pero también está y tal vez con su pregunta es que... Lo que quiero es visualizar un poco, si fuera un pastel de redondo, ¿cuánto de ese pastel? ¿Un 40%, un 50% o un 30% del todo el proceso de energía eléctrica constituye el generador? Entonces, mire, veámoslo, por ejemplo, desde el punto de vista de la tarifa que refleja el costo. La generación es alrededor del 66%. 66%. Entonces es la mayoría, ¿verdad? Luego, ¿eso es privado o público? Esto en Honduras es mayormente privado. Y cuando hablamos de privatizar la empresa, ¿qué estamos hablando si ya está privatizada? Exacto, y fíjese que ahí más bien existe como un desbalance, porque la mayoría de la generación es privada, pero el único comprador, porque ¿qué es lo que pasa? La distribuidora es la que le lleva a usted la energía a su casa. Es la que nos coloca al usuario, ¿no? La que le coloca a los usuarios, la que le cobra, la que se encarga que usted tenga buena calidad. Se supondría que usted debería de llamar ahí si usted tiene problemas de voltaje. La distribuidora es la pulpería que se la lleva a su casa. Entonces la distribuidora compra energía a los generadores, tanto privados como en un sistema ordenado. La ENE generación debería de estarle vendiendo a la distribuidora. Pero lo que pasa es que tenemos un desorden en la ENE, y la ENE todo esto lo tiene junto, lo que es público, porque la ENE es distribuidora, es transmisora, es generadora, pero no podemos ver actualmente, por ejemplo, y por eso la pregunta que usted me hacía es un poco difícil de contestar, porque no hay estados financieros auditados de la ENE donde podamos ver claramente cuáles son los activos dentro de cada empresa, cuáles son mis ingresos en transmisión, cuáles son mis ingresos en distribución, en generación. Nosotros lo hemos hecho, hemos reconstruido estos números en base a números oficiales de la ENE, pero la ENE misma no sabe. Si usted escucha todo lo que se habla de esto, andan adivinando, y es uno de los problemas mismos de la ENE y por lo que debe de ordenarse. Sí. Sí. Entonces, quería tocar aquí este tema porque me llama la atención, porque alguien estaba escuchando todo este debate, Edgar, la vez pasada, esta semana, y alguien decía, pero es que no queremos que se privatice la ENE. Pero si ya está privatizada. O sea, ¿qué es exactamente lo que estamos cuidando si la transmisión, la generación de energía no es algo que podemos producir desde el sector público de este país? Estamos comprando la energía, ya sea a las térmicas, ya sea a las... claro, tenemos el cajón, tenemos el cañaveral, pero eso es un porcentaje
de todo lo que consumimos en este país. Sí, no, alrededor del 70% de la generación de energía eléctrica en el país viene de plantas privadas, ¿verdad? Entonces sí, acá la mayor parte del sistema, y ya dijimos, ¿verdad?, que la generación es alrededor del 60% o el 66% de la tarifa. Entonces, gran parte pues ya está privatizada, y más bien aquí el desbalance es porque la distribuidora es pública y es ineficiente. Entonces, ¿qué pasa? No conlleva los procesos para asegurar mejores costos. Mientras que muchas de estas empresas generadoras están trabajando en base a los principios comerciales de cómo yo disminuyo costos para vender más, para vender a buen precio, tenemos el problema que quien le está comprando y nos está vendiendo a nosotros no está operando de esa manera, está operando de una forma politizada. Si tuviéramos una distribuidora que también tuviera las herramientas para funcionar como empresa, que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, esta distribuidora estuviera lanzando licitaciones, estuviera buscando ver cómo consigue esa generación al costo más bajo con la tecnología que más se acopla a la necesidad del país y a las condiciones del país. Y luego pues está la transmisión ahí, que la transmisión es los cables que trasladan esa energía desde la generación a la distribución en grandes cantidades. Yo a veces me lo imagino, ¿verdad?, como he venido dando este ejemplo de vender aguacates. Distribución es la señora que está en el mercado vendiendo los aguacates, la transmisión son los camiones que jalan esos aguacates de donde se producen, y la generación es la finca donde se cultivan los aguacates. Ahora bien, ¿qué está pasando actualmente? La misma persona que está vendiendo estos aguacates está también está produciéndolos y está trayéndolos en grandes cantidades y no se especializa en ninguna de ellas, entonces su eficiencia baja y los costos aumentan. Pero si usted, y esto es parte de separar a la ENE en sus diferentes actividades, es que tiene un comité, una junta directiva que se especializa o se encarga de un elemento muy diferente de cada una de esas partes de esas actividades y busca ver cuáles son las estrategias, cuáles son los modelos de negocio que más ayudan a bajar los costos y a dar un mejor servicio en cada uno de esos elementos. Bien, siguiendo la analogía de los aguacates, porque me parece bastante útil para poder entender el gráfico, entonces la finca donde están los aguacates no es de la señora que vende los aguacates. No, ella solo tiene que comprar los aguacates en alguna finca. Sí, actualmente el 70% son otros proveedores, otras fincas privadas, y alrededor del 30% únicamente es directamente de la señora que está vendiendo los aguacates, que es la ENE. Ahora, veamos nuevamente en el gráfico, por favor, producción, si vemos la parte de los actores. No son solamente un actor, no es solamente el ENE, tenemos la ENE, tenemos la CRE, tenemos el Sistema Eléctrico Nacional, tenemos los operadores de distribución. ¿Qué son todos estos actores que están acá y cómo participan dentro de la generación de energía? Y acá es también cómo deberían, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? La NE, que es la empresa que, como cualquier otra empresa que le da un servicio a usted, de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato principal de ellos? Darle a usted el servicio por el que usted paga. Ese es el mandato de la primera. La NE es asegurar que a usted le lleve el servicio todo el tiempo de buena calidad y al mejor costo. Luego está la CRE. La CRE es el regulador. El regulador es el ente estatal que debería de representar el interés del usuario siempre. Esto quiere decir supervisar todas las actividades de todos los actores en el mercado, ya sea de los generadores, de los transmisores, de los distribuidores, de la NE, asegurándose, por ejemplo, que estas empresas operan de la forma más eficiente para que a nosotros nos den un costo bueno. Y parte de lo que el regulador hace, por ejemplo, es aprobar las tarifas. Y en ese proceso de aprobación de las tarifas, el regulador, hay costos, por ejemplo, que las diferentes empresas los envían para que los revise y el regulador diga, sí, esto puede ir en tarifa o no, pero hay costos que ellos dicen, no, esto no es un costo eficiente, esto no o debería de hacer ese trabajo y decir, esto no debería de trasladarse a la tarifa del usuario. Entonces el regulador es quien de verdad nos debe de defender y representar a nosotros como usuarios. Es el que también decide los costos con la generadora, ¿no? El que negocia los costos. Así es quien también se encarga de crear las bases de las licitaciones para cuando se va a contratar nueva energía. Entonces es una entidad muy importante que sea independiente, que no esté capturada ni por actores de intereses particulares privados, ni que esté tampoco politizado. Luego tenemos la Secretaría de Energía.
La Secretaría de Energía es el ente rector de política pública. En un sistema ordenado, la Secretaría de Energía debería ser quien se encargue, por ejemplo, del tema de subsidios, de decidir bien a quién le llega, cómo, y de definir una política clara. La Secretaría de Energía también debería ser la entidad estatal, ¿verdad? Que carga en general el rol social del Estado. Por ejemplo, una política de electrificación, cómo llegar a ese más de 1 millón de hondureños que no tienen acceso a energía eléctrica, debería ser la Secretaría de Energía. Luego, el operador del sistema es la entidad que ayuda a facilitar las transacciones en el mercado de oportunidad y que ayuda a que haya estabilidad en el sistema. Este es un ente meramente técnico que ve toda la red y dice, en este momento acá se está produciendo energía más barata, pero fuera del mercado de contratos, y dice, acá se debe despachar energía, pero también considera todas las partes o los elementos técnicos del sistema para que no haya sobrecarga, para que todo fluya bien. Entonces es como quien está supervisando todo eso. Que toda la maquinaria funcione. Ahora, cuando hablamos de la reforma que estamos haciendo actualmente, ¿qué de todo esto es lo que se está reformando ahorita dentro de esta ley? Fíjese que lo que la reforma hace es ordenar... Porque la ENE es una parte solamente. Así es. Entonces la reforma hace 2 cosas. Ordena el mercado y reestructura la ENE. Y eso es el espíritu que tiene y lo que deberíamos de proteger, porque si se abre esto a otros temas, se complica. Entonces, la gráfica que usted mostraba muestra los actores y podríamos decir cómo debería funcionar el mercado, pero ¿qué ha pasado en Honduras? La ENE ha hecho de todo. Mediante la ENE se han manejado los subsidios, se ha manejado la electrificación y esto en un sistema ordenado lo maneja la Secretaría de Energía. Además que la ENE entonces se ha politizado, porque en vez de como funciona una empresa en general es que tiene, por ejemplo, gerencias que duran más de 4 años, pero acá cada gobierno cambian los gerentes, ya vienen con un tema político, con compromisos políticos y ya quieren contratar más personal, entonces la empresa no se ha desempeñado de una forma eficiente. Lo mismo, el regulador del sistema se ha politizado. El decreto 46-2022 volvió a sincronizar el mandato de los comisionados en el regulador con los mandatos presidenciales, los mandatos políticos. Y no debe de estar, y la ley lo propone, el mandato de los comisionados debe ser escalonado. Eso quiere decir que no todos se deben de elegir al mismo tiempo de un solo gobierno y que no deben de estar sincronizados totalmente con los gobiernos de turno. Lo mismo pasó con el operador del sistema. El operador del sistema debe ser una entidad completamente independiente en la que tengan confianza todos los actores o agentes del mercado. La ENE es solo un agente más en el mercado, que es la más grande del país, sí, y que ha tenido más poderes de lo que debería tener, sí, pero en realidad para que venga la inversión, este operador que decide a quién despacho, a qué planta, no debe ni estar controlado por la ENE ni por ningún generador privado, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? En el decreto 46-2022 también este operador que se había establecido en 2014 iba mejorando, se trajo bajo control de la ENE y esto reduce también la credibilidad para que venga la inversión al país. Y miren, nosotros tenemos un déficit de generación de potencia firme y no podemos avanzar con una licitación porque no va a venir la inversión mientras no tengamos esta institucionalidad, estas reglas más claras. Necesitamos un operador independiente para que haga la credibilidad y también necesitamos un regulador que no esté politizado, porque un inversionista dice, si me van a cambiar las reglas rápido, si el próximo gobierno va a volver a quitarme otra vez toda la inversión. Así es, entonces eso no crea en el país las condiciones para atraer inversión y también lo que pasa es que no estamos solos, estamos en un mundo, ¿verdad?, con vecinos y hay licitaciones en Guatemala, hay licitaciones en Panamá. La inversión está decidiendo dónde ir y tenemos que crear las condiciones para atraer la mejor inversión a los mejores costos. Y entonces necesitamos ese operador independiente, ese regulador no politizado, pero también un buen comprador, porque al final quien compra la energía es la distribución en un mercado ordenado. Y ¿qué pasa? La distribuidora no tiene el dinero para pagar a tiempo
porque tiene alrededor del 40% de pérdidas. Entonces se retrasa con pagos, eso también incrementa los costos y en general también solo no ha tenido la capacidad de organizarse y de avanzar con una licitación. Por eso también es importante que avancemos con reestructurar la ENE para de verdad apartar las partes buenas que son transmisión y generación y con distribución tener ya su propio comité de administración y traer una estrategia y un abordaje especializado para ver cómo atendemos esta problemática de distribución. ¿Puede abrirse la competencia en todo este contexto sin que signifique ese perder el control del Estado del proceso de generación de energía? Porque es una cuestión estratégica también. Sí, fíjese que eso es algo que yo lo venía escuchando ahora en la radio, que dice cómo el Estado no puede perder el control. Y en realidad el control de la red es difícil que lo pierda el Estado mediante el regulador y mediante el mismo operador del sistema. Como un bien de seguridad nacional, creo que esas garantías ya existen para que si se necesita que en algún momento de emergencia que el sistema funcione, debería funcionar y puede ser más bien positivo que el sistema no sea controlado por un número mínimo de actores, a más bien diversificar el control del sistema para que haya más check and balances, ¿verdad? Que no haya un solo actor totalmente dominando como actualmente pasa. Si llega alguien a la NE y en algún momento determinado tenga malas intenciones, esta empresa ahora tiene mucho poder. Para nosotros como usuarios no es lo mejor. Nosotros necesitamos un sistema donde hayan agentes que tengan el poder un poco más dividido con el regulador fuerte. Sí, entonces lo que usted me decía de la soberanía nacional, las cuestiones de seguridad, porque el tema de energía eléctrica no es solamente una cuestión de mercado, también hay intereses aquí de seguridad. Si ponemos todo esto a la mano privada, no estamos perdiendo también ese control sobre recursos estratégicos del país. Pues mire, estamos sobredependiendo ya por ejemplo, en los últimos años se dio esto de alquiler de plantas pequeñas de motores de diésel. Estamos sobredependiendo en los combustibles fósiles. Y no que sea malo tener una matriz diversificada, pero en el país podríamos tener otras tecnologías. Entonces, ¿qué más pérdida de la soberanía que seguir en esta ruta donde la empresa distribuidora no puede lanzar licitaciones para asegurar contratos a largo plazo? Estamos dependiendo casi en el 60% en el mercado de oportunidades. Esto quiere decir en la energía que se produce en el momento, al precio del momento, entonces es más cara y no estamos seguros que siempre la vamos a tener ahí. Entonces, me parece que ordenar el sector y especialmente lo que esta ley ofrece, que no es el todo, hay que hacer mucho trabajo después de eso, más bien ayuda a que el país tenga un poco más de seguridad energética mediante contratos a largo plazo, con que los inversionistas tengan la garantía de venir a invertir al país y que seguramente esto también traerá tecnologías que se acoplan más a la geografía del país y que dependen más de los combustibles fósiles. Vámonos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, quedémonos con el gráfico para que la gente tenga una idea clara de cómo está compuesto el sistema eléctrico, dónde está realmente la parte privada que dicen y quiénes son las instituciones involucradas. Usted está viendo Más Conscientes de Dicen. Aquí está el gráfico detrás de nosotros. Ya regresamos. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu
dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Y aquí estamos viendo el gráfico de dónde se pierde, y esto es pues, una analogía que estamos haciendo también. Imaginémonos que toda la generación de energía es esta cañería que tenemos, que está construida ahí, ¿no? ¿Dónde están las pérdidas? ¿Dónde se está perdiendo el dinero? Porque nos están hablando de que hay 125.000 millones de 125.000 millones de pérdidas, ¿no? Sí, bueno, la deuda ya anda por los 125.000 millones y las pérdidas anuales andan alrededor de 15.000 millones de lempiras. ¿Dónde se pierde el dinero en ese gráfico? Sí, bueno, me gusta mucho ese gráfico, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? A la NE distribución, que tiene que pagar por el 100% de la energía que entra y que luego nos vende, únicamente está cobrando alrededor del 60%. Entonces, ese tubo que debería estar lleno del 100% que se espera, le llega casi que solo la mitad. Y en primer lugar, pues el gran problema son las pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, esto es energía consumida, pero que nadie la paga, ya sea por el robo de energía, conexiones ilegales, por energía que no es medida, gente que está esperando 2 años por un medidor y nunca le llega, y también por las pérdidas técnicas, que estas son las fallas en el sistema, en las fallas en las líneas, que lo que requiere es inversión. Y esta solo es una parte, porque esa tubería de pérdidas continúa. Personal supernumerario, contrataciones que no son competitivos y salen en costos más elevados, estos procesos, aún estos mismos alquileres que no se reconocen en la tarifa, por ejemplo, costos ineficientes de deuda que no los reconoce la tarifa. Esa línea sigue por una empresa que se maneja totalmente mal. ¿Y en qué resulta esto? Y allá lo tiene usted en la cubeta esa de inversión, en que no llega el suficiente dinero para hacer las inversiones en mejorar las líneas de transmisión, en mejorar las líneas de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Las pérdidas técnicas siguen aumentando. ¿Y qué más? No hay suficiente ingreso también para atraer la inversión en la generación. Por eso no hemos podido tener una licitación. Esto además se ha convertido en una carga fiscal para el país. Entonces ya no es solo un reto o un problema del subsector eléctrico en sí, que no nos garantiza un buen servicio porque la empresa no puede invertir, sino que para subsistir y únicamente para financiar sus operaciones, no para financiar nuevas inversiones, el gobierno central le transfiere a la ANE cada año dinero de nuestros impuestos. En 3 años le transfirió, en los últimos 3 años, alrededor de 46.000 millones de lempiras que pudieron haber ido a educación, a salud, a seguridad. Y no solo eso, la ANE saca nueva deuda cada año y usa como garantía también la parte soberana. Entonces compromete fondos públicos en el presente y en el futuro que podían ir a otras áreas que más necesita el país, cuando el sector en sí pudiera traer suficiente inversión privada que nos pudiera dar un servicio de mayor calidad y a un costo más estable. Fíjese, Edgar, que me llama la atención porque el problema con el tema de las pérdidas, de esta pérdida de esta deuda, y primero que nos cuesta mucho imaginar cantidad de dinero tan grande como cuánto es 125.000 millones de lempiras. Podemos imaginar muy bien cuánto es 10.000, 20.000, 50.000 lempiras, pero cuando ya llegamos a esos números es difícil poder aterrizarlos en cuestiones tangibles, ¿no? Segundo,
que yo siento que esto de las pérdidas funciona un poco como la tarjeta de crédito, que la gente cree que no es dinero. Usted solo pone la tarjeta, pasa y se lleva su producto, no sabe que en algún momento tiene que pagar ese producto. ¿Cuánto nos está costando? Y pongo este ejemplo específico porque si hay algo que usted y que todos nosotros relacionamos con esta crisis de la ANE, son los apagones. Sí. ¿No? Sí. Y la gente cree que con los apagones, bueno, no hay luz eléctrica, entonces no estoy pasando la factura, pero no es así. Sí, bien, esa es una muy buena forma de traer esto a lo que vivimos al día a día. Para empezar, Honduras es el país en Centroamérica donde hay más apagones y donde más duran. Si lo comparamos especialmente con Guatemala y El Salvador, acá nosotros los usuarios pasamos más tiempo sin luz por los apagones. Y nosotros hemos entonces estimado cuál es el costo de esto. ¿Y por qué? ¿Cómo tiene un costo los apagones? El que tiene la capacidad tiene que comprar una planta, tiene que hacer esa inversión en esa planta ya de la tecnología que sea. Si es de diésel o de gasolina, tiene que ir a comprar ese combustible, eso ya aumenta sus costos. Si usted tiene un negocio, esto aumenta sus costos de operación. Si usted no tiene la capacidad de tener una planta y usted necesita la energía eléctrica que la ocupamos para producir pues casi todo, usted deja de producir, entonces deja de crear esa productividad que al final le trae un ingreso a usted, pero que también moviliza la economía. En el área centroamericana se calcula que 1 megawatt hora no suministrado equivale a $1.500. 1 megawatt hora no suministrado equivale a $1.500. ¿Cuántos megawatts horas consume una familia normal? Entonces, una familia normal en un mes consume alrededor de en promedio 500 kilowatt hora. Ajá. Entonces, esto andaría por alrededor, si todo el mes no tuviera energía, ese impacto sería alrededor de $700. O sea, el apagón le cuesta a la población aproximadamente unos $700 al mes si se transmitiera eso en cero, sí, ¿no? Porque ese es el lado difícil del ejercicio, que estamos hablando de cuánto cuesta la ausencia. Así es, entonces a una casa promedio, si un día, que eso no es de sorprenderse, pasa mucho en Honduras, si un día entero no tiene energía eléctrica, el impacto que esto tiene es de $25. Entonces, que alrededor de 600 lempiras. Y este es un cálculo bastante conservador, porque puede ser aún más que eso dependiendo de la actividad a la que usted se dedique, ¿verdad? Pero fíjate que me llama la atención, porque realmente sí nos ayuda a poder entender cuando usted se le va la luz eléctrica en su casa, si está todo el día sin luz eléctrica, sepa que ese día sin luz eléctrica nos costó 600 lempiras. Sí. Y que pasa mucho en el país, y es el país donde más pasa en Centroamérica. Cada familia, cada usuario. Ajá, cada usuario. Sí, entonces es necesario tomar acciones y algo más que me gusta de la pregunta que usted tiene, Oscar, es ¿qué pasa si no hacemos nada? Y acá también quiero dar otro ejemplo muy claro del impacto que esto tendría especialmente en los más vulnerables, en las personas con menos capacidad económica. Si la NE sigue como está, sin una reforma, sin un cambio integral, ¿qué va a pasar? Ya no hay suficiente suministro. Los apagones son bastante comunes. Mucha gente, muchas personas, ya sean usuarios residenciales y más que todo comerciales e industriales, ¿qué están haciendo? Están instalando sus propias plantas, sus paneles solares, sus baterías. Pero esto lo pueden hacer únicamente quienes tienen la capacidad económica de hacer estas inversiones. Entonces, estos usuarios ya están llegando a este nivel para tener un servicio de mayor calidad, que asegure su productividad, que asegure su comodidad. Pero ¿qué pasa? Los costos de la red, que se recuperan mediante tarifa, entonces más y más se van a ir recuperando en un número más reducido de consumidores. Entonces, quienes queden como usuarios de la ANE en el status quo, si no hay cambio, sus costos se van a ir elevando por un servicio que cada vez va a ser de menor calidad. Por eso el status quo no es sostenible, y el status quo al final a quien va a afectar más son a quienes tienen la menor capacidad de hacer sus propias inversiones en sistemas aislados de generación y de consumo de energía eléctrica. A los que no tienen la capacidad de poder decir voy a poner un panel solar para poder independizarme, separarme de la ENE y tener mi propia eléctrica.
A los que no pueden hacer eso son los que van a tener que pagar todo este costo. Así es. Y miren, muchas empresas en la zona norte ya están haciendo esto también. Se están separando completamente del sistema interconectado nacional, aunque represente al principio costos de inversión más altos, pero ellos dicen más me cuesta este servicio inestable y que no es barato. Y o sea, esta ya es una realidad. Entonces necesitamos mejorar el servicio de la red interconectada y que la ENE dé un buen servicio, porque si no, quienes van a sufrir y que ya sufren por el dinero que se va de educación, salud, seguridad, son los más vulnerables. Cuando escuchamos toda esta conversación, Edgar, cuando escuchamos la conversación que hay en el Congreso Nacional, que hay afuera en los medios, que hay afuera en la sociedad en general, hablando de la ENE, como que es el centro de lo que estamos discutiendo, como que la discusión está entre salvar o privatizar la ENE, no estamos hablando del tipo de energía que necesita Honduras para el futuro. No estamos hablando del tipo de inversión que puede venir Honduras con lo que tenemos ahorita. Y no hablo de inversiones de generadores de energía, hablo de inversión de fuentes de trabajo. Sí. Hablo de inversión de fábricas, hablo de inversión de industria que requiere este país para poder salir de los números de pobreza que tenemos. Así es. Con este nivel de energía, ¿qué tipo de inversión podemos tener? Mire, lo hemos visto ya en el país. Lastimosamente a veces acá se crean las condiciones para que quienes quieran venir a invertir acá, o lo hacen porque de verdad sienten ese llamado y les importa aportar al país, pero que no es mucho, porque obviamente que para una inversión se necesitan retornos, o lo hacen quienes reciben muchos beneficios para poder venir al país. Pero para traer buena inversión, la energía eléctrica siempre sale en las encuestas entre el top 3 de los elementos que los inversionistas buscan en un país para ir a invertir ahí. Siempre escuchamos de seguridad jurídica, pero el precio y la calidad de la energía eléctrica siempre está cerca de ahí. ¿Qué pasa en este momento si un inversionista está evaluando venir a invertir a Honduras comparado a nuestros vecinos El Salvador, Guatemala? Acá van a encontrar energía eléctrica que es 10% más cara y van a encontrar, como ya lo dijimos, un lugar donde hay más apagones y duran más, menos calidad y estabilidad del servicio. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, si yo voy a invertir a Honduras, tengo que tener en cuenta que tengo que tener mis propias plantas para los momentos muy comunes donde hay apagones, y tengo que tener en cuenta que la tarifa en sí tampoco es que sea la más estable, la más baja. Entonces, este es un elemento más que le dicen, no, mejor me voy a invertir a El Salvador, mejor me voy a invertir a Guatemala, donde hay aún más opciones para yo tener este servicio. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de la energía que necesita el país para traer esa inversión, es una energía que le dé opciones a los consumidores, y una energía que dentro de esas y una red o una portafolio de oferta que dentro de esas opciones le dé la calidad y el tipo también aún de servicio de energía eléctrica que el consumidor necesita. Por ejemplo, hay compañías que necesitan más a mediodía o en la noche, y qué bonito sería que tuviéramos un sistema tan dinámico que dé todos esos tipos de ofertas a los consumidores. Y esto, claro, que desencadena a traer la inversión que genera empleos, a traer la manufactura, y especialmente también en este tiempo que estamos, esta conversación no es ajena aún a países en desarrollo como Honduras, aún en países que han tenido pues estándares más altos históricamente, Estados Unidos, Europa, están teniendo esta discusión, porque ahora con la inteligencia artificial se requiere mucha energía y de mucha calidad. Así es. Si queremos, y este es uno de los puntos, tengo que irme a una pausa, pero uno de los puntos con los que quiero cerrar, el sistema energético de este país se construyó en los años 50, ¿no?, cuando el capitalismo mundial requería un tipo de industria específica. Nosotros apenas éramos una sociedad agrícola en ese momento, y lo más que requeríamos era para consumo local. No había fábricas a grandes dimensiones. En los años 90 ya se construyen las fábricas y se construyen las matrices energéticas que tenemos ahora, pero ese capitalismo tampoco ya existe. Ese capitalismo, ya las maquilas, olvidémonos, no van a volver, se está yendo porque la forma de producir está cambiando y no tenemos la energía actual
para la nueva forma de construcción de industria que hay en el mundo. Ese es el gran dilema que tenemos. Vámonos a una pausa. Al regresar, estos cambios, como bien decía Edgar, ya ocurrieron en otras partes del mundo. Ya hubo una discusión parecida en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia. ¿Cómo resolvieron? Eso es lo que vamos a conversar al volver de la pausa. Se está viendo Más Conscientes de ICN. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hoy estamos hablando sobre esta discusión que seguramente usted está diciendo en su casa. Otra vez hablar del tema del ENE, pero es que el tema del ENE no se ha resuelto. El tema de la reforma eléctrica no se ha resuelto. El próximo semana el Congreso Nacional vuelve a sesionar el próximo 21, el próximo martes, y ya este es uno de los temas de agenda, y por eso nos interesa conversar y retomar este tema otra vez, porque hay discusiones que todavía no se están teniendo en torno a este problema de la energía eléctrica. Hay otros países en la región que ya pasaron por esta discusión. Guatemala es uno de los ejemplos, pero también tenemos El Salvador, que incluso está hablando de generación de energía nuclear. Imagínate si estuviéramos discutiendo eso en el Congreso Nacional acá. Sí, geotermia. Costa Rica también, que ya tiene algunos data centers y todo. ¿Qué tipo de energía se requiere para poder llegar a ese tipo de industria que está moviendo Costa Rica? Mire, cuando usted dice eso, digo, pucha, estamos 30 años atrasados en esta conversación, porque Guatemala y El Salvador abrió sus sectores en los 1990 y no tienen los problemas de calidad que nosotros tenemos. Son más ágiles en avanzar con las licitaciones. Guatemala acaba de tener una licitación de miles de megawatts y nosotros tenemos 10 años esperando tener una licitación y nunca hemos podido tener una licitación verdaderamente competitiva, abierta, transparente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesitamos? Y sí, necesitamos la energía, y tanto la energía que fluye, que se produce en el momento, como esa capacidad firme que está ahí lista para ser despachada en cualquier momento. Tenemos un déficit de 400 megawatts en capacidad firme.
Pero además de eso también necesitamos infraestructura, necesitamos inversiones en transmisión, en distribución. Tenemos plantas que tienen capacidad, por ejemplo, de 100 megawatts, pero únicamente se les puede sacar el 60% porque no existen las líneas de transmisión para transportar esa energía. Entonces, ¿qué pasa en esto mismo? Viene un inversionista, crea un hotel o construye un hotel, está listo para operar y no se puede pegar. Hace poco vimos unos videos de, creo que es una carnicería muy popular aquí en la ciudad, que estuvieron esperando meses para que la ENE les fuera a instalar un transformador. Y a veces, aunque estén los transformadores ahí, pero es un tema también de la agilidad y la eficiencia operativa de la empresa. Entonces, necesitamos avanzar en tener el mercado ordenado con las reglas claras y tener una ENE reestructurada con cada uno de sus elementos manejada de la forma más eficiente, especialmente la distribución, para que vaya a licitar lo que se necesita en generación y luego también la parte de transmisión, cómo la manejamos y que esta ley también lo promueve para que lo que existe, ¿verdad?, sea totalmente público y de la ENE, pero también para que se abra el espacio para esa inversión en transmisión. Mire, Chile, Perú, por ejemplo. Perú abrió el sector total en transmisión, incluyendo transmisión en 1992, luego en 2006, y nosotros tenemos ahí algunas gráficas que muestran cómo la inversión en transmisión totalmente se disparó después de 2006. Es un país montañoso, grande, donde finalmente pudo extenderse el sistema para llegar a donde más lo necesitaban, donde no estaba todavía, donde no había presencia. Lo mismo necesitamos acá. El gobierno solo no puede hacer estas inversiones millonarias. Tenemos otras grandes necesidades en salud, en educación, en seguridad, entonces tenemos que abrirle espacio acá para que no perdiendo el control estatal, porque eso se puede proteger mediante el manejo del sistema, un regulador fuerte, pero atrayendo las grandes cantidades de dinero que se necesitan para que cualquier usuario que venga tenga el servicio cuando lo necesite, a la hora que lo necesite. Veamos ese gráfico que tenemos aquí, si nos puede explicarnos, por favor. Sí, Edgar. mire, nosotros acá, y si le damos un poco para arriba, nosotros hemos hecho un par de modelos con datos oficiales públicos de qué pasa si seguimos con el status quo versus si hay una reforma y qué pasa si nos quedamos con diferentes niveles de esta reforma. Entonces, quiero empezar en el que dice reforma más operador. Si le damos clic ahí, entonces mire, ve. Esto es, la línea que está como con los puntitos es cómo va creciendo la deuda pública a mano izquierda y el gasto fiscal a mano derecha. Entonces, si no hay una reforma, la deuda pública se dispara de cómo está hoy, alrededor de 140.000 millones, a casi 240.000 millones. ¿A cuántos años? En 10 años. 10 años. Pero si hay una reforma que incluye un operador especializado en la distribución, que es donde está el problema más grande, esa deuda más bien se reduce, esta deuda que no es productiva. Puede haber deuda nueva, pero ya para fines productivos, pero esta deuda que no es productiva se va reduciendo porque se empiezan a generar las rentas en el sistema más bien para ir amortizando esa deuda. Veamos cómo se reduce, es la otra cara, ¿no? Porque imagino que vi que cambiaba. Sí, entonces este es, ¿verdad? Si hay un operador especializado en distribución, pero lo que escuchamos ahora es que una de las contrapropuestas, por ejemplo, que se escucha del Partido Liberal es, si le damos para arriba, es donde solo hay una separación, la decisión de la ENE sin un operador especializado en distribución, y lo que vemos acá, si le damos clic ahí, es que el resultado no es igual de eficiente. Acá vemos que la deuda se reduce, toma más tiempo y se reduce de alrededor de 140.000 a solo alrededor de 130.000. Y lo mismo, vemos que también los resultados, tanto del gasto fiscal, no son igual de eficientes, porque ¿qué es lo que pasa? Y lo que nosotros hemos venido promoviendo. El gran problema al final de la NE es que se ha manejado en base, y esto pues suena repetitivo, pero es que se ha manejado de forma política, no de forma eficiente como una empresa comercial. Entonces, aunque separemos la NE,
si siempre la dejamos con un control total de los políticos, los resultados no van a ser óptimos. No podemos esperar resultados distintos y estamos haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está proponiendo el Partido Liberal? Porque ya hay algunos elementos que han salido ya en la opinión pública de en qué consiste, porque el Partido Liberal dijo no voy a apoyar la reforma, vamos a presentar una contrarreforma. Todavía no hemos visto el documento completo, pero hay algunas luces de lo que están queriendo proponer. ¿Qué es? Pues en los borradores que circulan, el Partido Liberal está proponiendo que no se avance con este tema de separar la ENE y crear esta subsidiaria bajo un sistema comercial como empresas comerciales, sociedades anónimas. Ellos pues están proponiendo que únicamente se llegue hasta el punto de la decisión, de la separación de la ENE en sus 3 entidades, pero con empresas con un régimen todavía totalmente estatal, ¿verdad? Y acá, y lo hemos venido diciendo, lo que propone la ley es uno de los modelos nada más que se pueden considerar, ¿verdad? Pero que sí avanza en tratar de poner una pared o evitar que la influencia política llegue a la operación de las subsidiarias. Vamos a ver, vamos a ir punto por punto. O sea, ¿están de acuerdo en la decisión? ¿Están de acuerdo en separar 3 empresas? ¿No? Sí. La generación, la distribución y la comercialización es la tercera, ¿no? Generación, transmisión y distribución. Generación, transmisión y distribución. Las 3 empresas que el presidente en algún momento habló de ENE generador, ENE distribuidor y ENE transmisor. Pero no quieren que sean sociedad anónima, quieren que sigan siendo del Estado. Sí. ¿Y cómo se financian? Pues me imagino que de la misma forma. Este es parte del análisis que estamos haciendo en este momento. Pero que también ya lo conocemos. Aquí pues parece que es la misma mona en un diferente... O sea, dividir las empresas, pero sin resolver el tema de la inversión, porque tenemos una deuda. Así es. 125.000 millones de lempiras. ¿Cómo pagamos esa deuda? Eso es, o lo que están proponiendo entonces es no pagar la deuda y hacer como que no existe. Vámonos a la pausa. Tú estás viendo Más Conscientes de ICN y ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del lente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción, nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Desde las sedes mundialistas, llevando cada detalle de lo que sucede en la gran fiesta del fútbol. La información más completa y al instante de la Copa del Mundo. Lo más destacado dentro y fuera de la cancha. Los protagonistas y momentos que hacen historia en esta justa mundialista. Y junto a invitados especiales con quienes compartimos el análisis y la pasión por el fútbol. Todo en una sola hora. ICN Sports Mundialista, el espacio diario para vivir el torneo más importante del fútbol. De lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 8 de la noche, solo por ICN.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hoy estamos hablando sobre la energía, el tema, la trama invisible que se discute actualmente en el Congreso Nacional alrededor de cuál es la matriz energética. Y esto es importante recalcarlo en este programa. Hay leyes que se discuten para responder a necesidades inmediatas. Al este momento, esta circunstancia específica que nos está tocando pasar como país. Hay leyes que se deben discutir pensando en la Honduras del futuro, pensando en la Honduras de nuestros hijos. Esa discusión yo no la veo todavía en el Congreso Nacional. Esa discusión. Ya hubo varias reformas, ya hubo varios intentos de reformas. Hubo una en el 2014, sí, ¿no? Hubo una en el 2022. Y la discusión ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Sí, pues mire, la ley de 2014 vino a mejorar las reglas del mercado y abrir ya un poco el sector. Estableció, por ejemplo, el regulador que vemos hoy, que luego fue politizado en el 2022. Estableció el operador del sistema independiente también fuera de la ANE y mandó desde 2014, se mandó a la decisión, a la separación de la ANE en sus tres actividades diferentes, pero nunca se logró. Luego, en 2022, verdaderamente hubo un retroceso en el sistema porque una ley que salió muy rápido, regresó el operador del sistema abajo del control de la ANE, sincronizó la elección de los comisionados del regulador con los periodos políticos partidarios, entonces politizó un poco más el regulador. Ese es uno de los elementos nada más, pero también se hicieron otras cosas con el regulador para politizarlo y estableció algunos elementos que dificultan bastante avanzar con una licitación, ya que mandaba a que siempre la ANE debería ser quien tuviera, por ejemplo, la mayoría de la nueva generación y estableció pues mucha rigidez en el sistema para atraer la inversión que se necesita y como vimos en los resultados, no se pudo terminar una licitación. La única forma en la que se garantizó el suministro fue con parches operativos, con este alquiler de plantas de diésel. Y usted menciona algo que es muy importante en la discusión, pensar a largo plazo, pero es que ya vivimos una crisis también a corto plazo, lo que pasa es que nos la han maquillado. Tenemos ya un déficit de suministro, pero ¿cómo nos lo maquillan? En primer lugar, con estos alquileres y con una sobredependencia en el mercado de oportunidad. Y lo que pasa es que no estamos viendo el costo real, porque la tarifa que nos llega no refleja los costos. En algún momento, porque se ha politizado esa decisión, claro, siempre hay que proteger a los más vulnerables con subsidios bien focalizados, pero también porque de una forma no transparente nos están cobrando por otro lado los grandes costos del sistema. Nos lo cobran mediante nuestros impuestos, con esas transferencias y con esa nueva deuda que va a la ANE cada año, que compromete no solo nuestra generación, pero nuestras generaciones futuras. Y eso es parte también de la problemática que nosotros queremos que ya termine, que se deje de manejar con mucha opacidad todos estos temas en el sector, que no los vemos con claridad actualmente. Ahora sí me puede poner el gráfico otra vez, por favor, con lo que comenzamos, porque aquí la discusión es, para que la reforma funcione hay estas etapas, ¿no? La ley es lo que se está discutiendo actualmente, la implementación es llevarlo a la práctica, una vez que está la ley ya hay que ejecutarlo, luego requiere la inversión, sin inversión tampoco va a funcionar esta reforma para poder lograr los resultados. ¿Dónde estamos actualmente en esta discusión? Pues mire, estamos al principio, estamos todavía enredados con la ley. Y este gráfico creo que es importante también porque hay que ser claros, la ley por sí sola no va a alcanzar resultados. Si esta ley se aprueba, luego viene un tema de monitoreo, de sociedad civil, medios de comunicación y de que quienes están ahí hagan su trabajo. Y especialmente esta ley también incluye la creación de un comité técnico que debe de encargarse de trabajar en todos los detalles de la forma que más convenga al país. Y algo muy importante que todavía necesitamos ver es un liderazgo claro
un mandato y con las conexiones tanto en el Ejecutivo como con todas las entidades, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Energía, la NE, que pueda coordinar a todas esas entidades y avanzar en una implementación. Que esa es la propuesta de Sendas, ¿no? De este think tank. Así es, sí, Sendas hizo un análisis muy bueno sobre esto, donde la interrogante más grande que ellos hacen es dónde está el liderazgo que se va a encargar si esta ley se aprueba de la implementación, para que de esa forma pues veamos que venga la inversión y los resultados que esperamos. ¿Por qué ocupamos ese liderazgo? Porque mire, en 2014, por ejemplo, ya era una ley buena, pero nunca se implementó totalmente, porque leyes bonitas tenemos en Honduras, pero luego siempre hace falta el tema de la ejecución y un liderazgo acá pues con poderes, a lo que ayuda es a la coordinación y a la implementación de muchos elementos. Acá, por ejemplo, hay un tema de reestructuración de deuda y se necesita alguien entonces que esté hablando con la ENE, que esté hablando con la Secretaría de Finanzas, que pueda coordinar con la banca multilateral, por ejemplo, en cómo reestructurar esta deuda. Ese es solo como un ejemplo. Y así, pues, cada uno de estos elementos. Por ejemplo, relacionado a esto, hay muchos temas sobre esta ley que son de reglamento y que se ha estado pues hablando que debería de incluirse en este momento, de cómo se configuran ya las nuevas empresas, pero ese es un tema que se debe hacer ya con un equipo técnico, con la asistencia técnica necesaria, pero que alguien lo lidere. Entonces, por eso es que se necesita esta figura para que esta ley no se quede solo en el papel, sino que llegue y cumpla todo ese ciclo que usted muestra en la gráfica. ¿Y por qué no ha existido esa figura, cree usted, Edgar? ¿Porque tiene un costo político? ¿Porque no es popular? ¿Porque no va a poder ser candidato presidencial después de echarse ese paquete al lomo? Pues fíjese que al final del día no sé, porque sí he escuchado han habido algunas voces dentro del gobierno que han promovido esta ley, pero sí, a veces hemos visto como que ha faltado la parte como de estrategia, la parte de organización para asegurar que las cosas avancen. Y sí, uno de estos grandes elementos ha sido la parte del liderazgo, ¿verdad? Entonces, nosotros le hemos venido diciendo, hay que evaluar quién podría ser esta persona y si es en la Secretaría de Energía, cómo se impulsa que esto de verdad suceda, ¿verdad? Buscar acá el perfil que más responde a la necesidad de una coyuntura como esta del cambio que necesita. Y es un perfil técnico, no político. Sí, bueno, especialmente en el liderazgo debe ser una mezcla, que le entienda la problemática, a las soluciones técnicas, pero que también tenga la capacidad de coordinar y de negociar hasta cierto punto, ¿verdad?, para el beneficio del país con las diferentes entidades que esto requiera. Y que sea muy bueno también en comunicar a la población qué es lo que se está haciendo, cómo se está avanzando y en articular a los diferentes actores para avanzar. ¿Estamos hablando de persona o estamos hablando de institución o estamos hablando de qué tipo de liderazgo específicamente? Mire, en un tema como este, en general, lo que se ve es que la Secretaría de Energía lidera estos procesos. Sí. Porque es el ente rector, el ente de política pública. Por ley que le corresponde liderar esto, ¿no? Y luego, ¿verdad? Porque verdaderamente el regulador, la ENE, ya son actores afectados en cierta forma por este tipo de reformas. Entonces acá lo que nosotros deberíamos de estar viendo es una Secretaría de Energía y un liderazgo ahí pues más beligerante y que nos dé un rumbo claro como sociedad de qué es lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, que hable con claridad, pero eso no lo hemos visto. Entonces es un rol que naturalmente corresponde a la Secretaría de Energía y al liderazgo en la Secretaría de Energía. ¿Y no lo están asumiendo, cree usted? Pues, no lo ve, no lo hemos visto. La verdad que algunos posicionamientos de parte del gobierno han parecido bastante aislados y no ha parecido como un esfuerzo coordinado. Y en cierta forma esto más bien pudo haber influido en que la narrativa se fuera por algunas tangentes que no representan en realidad lo que se busca con esta ley.
falta ahí de verdad un rol más articulador y un rol que con claridad indique por qué se está haciendo esto, para qué se está haciendo esto y cuáles van a ser las medidas que en todo el proceso se van a tomar para que haya transparencia, para que haya apertura al monitoreo y para asegurar los resultados. ¿Cuánto tiempo cree usted, Edgar, que se necesita realmente para transformar el modelo energético que tiene este país? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuánto? Asumiendo que se aprueba la ley, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para poder comenzar a ver resultados? Miren, lo más urgente que tenemos en el país es avanzar con una licitación, porque hay un déficit real en el suministro y con esto deberíamos de empezar, vaya, si se aprobara la ley, deberíamos de ver ya resultados, yo digo, en 2, 3 años, pero luego también algunas cosas más inmediatas es ver más orden en el sector, ¿verdad? Y al tener una empresa separada y tener reglas claras, es una transformación que sí, vaya, en 5 años podemos ya empezar a cosechar más los resultados de más estabilidad, tanto en el suministro, en la calidad del servicio, como en los precios, pero también al final lo que se abre es un espacio con más apertura para la innovación, para la atracción de la inversión y algo que debería ser constante. Pero el gran problema que tenemos actualmente es que cada 4 años las reglas cambian. La visión, en cierta forma, cambia de forma bastante sustancial y eso impide a que el país vaya, a que el sistema eléctrico vaya evolucionando con las necesidades que usted planteaba de lo que diferentes consumidores necesitan en base al tipo de la demanda. Y bueno, no es un problema únicamente del tema energético de este país, es un problema que tenemos y lo vemos en cada una de las manifestaciones estratégicas de país. Cada 4 años cambiamos completamente nuestro modelo de pensar desde el gobierno y eso impide que las cosas y el progreso se acumule. Vamos a una pausa porque al regresar ya vemos más o menos el escenario que hay a futuro si esto se aprueba. ¿Qué pasa si esto no se aprueba? Porque la probabilidad de que no se llegue a aprobar esta ley es muy alta. Hay trabas en el Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasarle a usted que está viendo este programa si el Congreso Nacional decide no dar trámite a esta ley, si nadie decide jugársela, asumir el costo que también trae esto, porque no es una ley popular y no todas las leyes deben ser populares, no todas las reformas deben ser populares, hay unas que requieren realmente por una cuestión de país y de futuro. Una pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el 4.º año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana hablamos con Edgar Aguilar, especialista y analista del tema energético desde la ASJ. El debate de la energía, el debate de la transformación de la empresa está mal orientado. Creo que es importante resaltar eso para terminar el programa. No estamos discutiendo sobre cómo rescatar una empresa nacional. No debe de ser esa la discusión. La discusión debe ser qué tipo de sistema eléctrico estamos construyendo para el futuro. Porque el país no se acaba al terminar el gobierno de Nasri Asfura. El país va a continuar si las profecías de Harari no se cumplen, esperamos después de los años 2050. ¿Qué tipo de energía eléctrica vamos a tener? Nos quedan 4 minutos, Edgar, antes de cerrar el programa. Si no se cambia nada, si no pasa la legislación en el Congreso Nacional, si el Partido Liberal decide no apoyar esta propuesta, que aparentemente la apuesta del Congreso es tenerlo con una mayoría de por lo menos 85 votos para que esté blindado todo y no quede con las inseguridades que genera un voto de 65, ¿qué ocurre en el país? Pues mira, acá el impacto sería desastroso, y una, en cuanto al servicio directo y especialmente los más vulnerables, y dos, el impacto fiscal. Y voy a empezar por el impacto fiscal. Si seguimos con el status quo, la deuda pública a causa de la ENE, que ya es 1 de cada 4 lempiras y que está alrededor de 140.000 millones de lempiras, en 10 años llegaría a 240.000 millones de lempiras por lo menos. O sea, esa deuda sigue aumentando exponencialmente. Se duplicaría. Se duplicaría, porque esa es la forma en la que la ENE opera, con deuda. 2, el gasto fiscal, dinero de nuestros impuestos, que debería de ir a salud, educación también, aumentaría de alrededor de los 14.000 millones de lempiras hoy a alrededor de 21.000 millones anuales en 10 años. Entonces esto también aumentaría pues significativamente cuando hay otras grandes necesidades en el país. Y luego tenemos la parte del sistema y el servicio en sí. Y quiero repetir algo que dije anteriormente. Si la ENE sigue igual, el costo del sistema y del mal servicio va a caer especialmente en quienes tienen menos ingresos, porque los usuarios que tienen la capacidad económica con una empresa que no responde a dar el servicio de calidad a buen precio, ¿qué es lo que van a hacer? Y que ya lo están haciendo: instalar paneles solares, instalar baterías, separarse totalmente del sistema interconectado nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese sistema obsoleto, cuyos costos van aumentando porque el mantenimiento se vuelve más caro, queda ahora para recuperarse en un número de clientes mucho menor, que son quienes no tienen la capacidad para comprar los paneles solares, para poner sus baterías. Entonces se quedan con un servicio de mala calidad, con una empresa que no les asegura un buen servicio y con un costo que no es necesariamente el más barato. Ahora, yo quiero resaltar algo antes de el hecho de que la empresa, yo puedo poner mis paneles solares en mi casa y decir, estoy separado ya del ENE, no voy a pagar el servicio del ENE y no voy a preocuparme por los apagones. Pero el costo se sigue pagando, porque lo estamos pagando con los impuestos, lo estamos pagando por otro lado. Sí. O sea, nadie está libre tampoco. Al final, sí, tiene toda la razón, nadie está libre. Esas ineficiencias las seguimos pagando. Si no las pagamos por un lado, las pagamos por otro, y de una forma que no es transparente para nada, porque en realidad no estamos viendo cómo es que se está pues financiando esta ineficiencia de esta empresa. Y muy importante ver esta conversación, ¿verdad?, desde el sistema que el país necesita y no una empresa ineficiente. Y fíjese que el otro día analizábamos que es que en cierta forma, ¿verdad?, y por qué esto no es popular y tal vez es tristemente lo que estanca al país en estas situaciones que no contribuyen al desarrollo, y es que en cierta forma tal vez muchos individuos en diferentes áreas tienen sus rentas, digamos, de esta ineficiencia, porque yo sé que de repente mi tarifa puede aumentar y nadie quiere pagar más por su tarifa, ¿verdad? O aún con la misma empleomanía de la ENE, hay tantos como incentivos perversos distribuidos de la ENE que de repente nos empujan a querer defender esta empresa, pero que nos está haciendo más daño que bien.
Y eso es lo que debemos aceptar al final del día para avanzar a un sistema que de verdad responda a las necesidades y que también responda a las necesidades futuras para traer la oportunidad que necesitamos para salir adelante. No podemos seguir con una empresa amañada que nos tiene con un servicio de mala calidad y que es carísima además. Edgar, tenemos que terminar ya, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Creo que al final dejamos una pregunta también a nuestra audiencia. Si pudiéramos hacer solamente una cosa que no tiene que cambiarse en ningún gobierno en el tema energético, ¿cuál sería? Esperamos los comentarios a través de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Usted ha visto Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Quédese con Doctor Talks inmediatamente después de los comerciales. Ya regresamos.